Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. Hoy vamos a viajar hasta un lugar del mundo que seguramente ustedes conocen y que tiene una gran cantidad de leyendas sobre vampiros, la región de Transilvania, en Rumanía. Pero resulta que hay un lugar en Transilvania que nos lleva a pensar que existe un misterio más allá de los famosos chupasangres de Vlad el Empalador y de todas estas regiones llenas de misterio y folclore vampírico del este de Europa. Vamos a hablar hoy sobre el bosque encantado de Oia Baciu, un lugar que tiene una gran mitología de desapariciones, de gente que se siente observada entre los árboles, de personas desaparecidas, de susurros en mitad de la noche, de avistamientos de ovnis y de súbitas sombras corriendo entre la espesura de los árboles. Estamos hablando además de un bosque que tiene unos árboles con unas formas totalmente inusuales, un lugar único en el mundo. Estamos en Transilvania, sugerente tierra de leyendas y de pasado mitológico, pero creo que el bosque de Oia Baciu parece alzarse como una incógnita muy superior al tema de los vampiros. Si como buenos amantes del misterio tenemos que viajar a verlo, pues tenemos que coger un avión hacia la segunda ciudad en número de habitantes de Rumanía, que se llama Cluj. Es una ciudad muy populosa que está rodeada de una amplia y espesa vegetación. Entre esa vegetación hay un bosque, que es este bosque de Oia Baciu, que además tiene una singularidad en esas 250 hectáreas de terreno, y es que resulta que existe una hondonada, una especie de claro, en donde se reúnen la mayor cantidad de fenómenos paranormales de esta zona. Bueno, es una zona de una grandísima belleza, abundante flora, un sitio excepcional para perderse, pero resulta que los lugareños hablan de algo que reside y que saca los mayores miedos de la humanidad y que cuando estás allí además eres capaz de percibirlo, es decir, es como si estuviese una energía estática en todo el terreno de ese bosque encantado de Oia Baciu. Bueno, los lugareños, los campesinos, siempre hablan de misterios, de leyendas, de tradiciones, y además hablan de que existe en este bosque una especie de puerta a otras dimensiones. Es decir, hablan de un lugar totalmente maldito en donde ocurren cosas muy negativas para los seres humanos. Por ejemplo, dentro de la casuística de fenómenos inexplicables están los fuertes dolores de cabeza, ansiedad y náuseas. Podríamos hablar de sugestión, de habladurías que al final acaban impactándote tanto como para, pues me duele todo, ¿no? Estoy aquí y me lo creo todo y mi mente pues reacciona de manera fisiológica. Pero resulta que las evidencias médicas están ahí. Por ejemplo, erupciones cutáneas y pequeñas quemaduras totalmente inexplicables. Estamos hablando de quemaduras que aparecen tras un llamativo enrojecimiento estando dentro del bosque o estando fuera del bosque, y estas quemaduras generalmente no se sienten cuando te están pasando, sino que aparecen progresivamente. Una cosa también interesante es que en raras ocasiones aparecen ampollas y que esto ha sido, identificado como una posible consecuencia de algo que estuviese emitiendo radiación. También otros investigadores hablaron de que, podría ser una alergia a ciertas plantas venenosas, pero ¿qué me dirían si algunas de estos árboles, de hecho, gran cantidad de árboles aparecen también con síntomas de radiación? ¿Podría estar pasando algo allí? Resulta que gran parte de la vegetación sufre una extraña deshidratación que además solo afecta al tronco. Y es que hay zonas en las que de pronto, de la noche a la mañana, aparecen árboles carbonizados con tallos u hojas con necrosis. Estamos hablando además de que son árboles, como decíamos, totalmente inusuales, con formas que no se corresponden con el gravitropismo, es decir, ese crecimiento que tienen los árboles con respecto a diferentes campos magnéticos que podrían venir de diferentes menas de minerales en el subsuelo. Bueno, pues en este caso no estaríamos hablando de un gravitropismo, ni siquiera de un fototropismo, porque
resulta que aunque haya árboles con una gran densidad de vegetación y los rayos del sol pues tardan en llegar a la superficie, y evidentemente los árboles se buscan la vida para conseguir esos rayos del sol, resulta que las formas de los árboles no se corresponden con, con este fenómeno del fototropismo, porque aparecen en zonas en donde hay suficiente luz como para tener un crecimiento totalmente normal. ¿Qué está haciendo que esos árboles crezcan así? Bueno, según las leyendas, en este inusual bosque, como decíamos, existe un claro, que es donde parece que los fenómenos se concentran, y de hecho se habla de que hubo un asentamiento de campesinos hace unos 3-4 siglos, en donde hubo una gran masacre por parte de un grupo de asesinos procedentes de otras regiones. Bueno, se pueden imaginar, ¿no? Los lugareños hablan de que ese lugar está totalmente maldito. Y entonces las historias son múltiples y variadas. Se habla de espectros con ojos fulgurantes, sombras oscuras que se deslizan entre los árboles y sobre todo todos los testimonios hablan de un malestar que se siente al pasear por la zona. Un malestar que acaba, sin ninguna duda, en una ansiedad. Estamos hablando, por tanto, de un malestar físico, de quemaduras, y un malestar emocional, ¿no? Una ansiedad. Se habla también de una sensación de estar observados, que es lo que estuvimos hablando en ese programa de visitantes de dormitorio, de los Hatman, de esas figuras que aparecen a los pies de tu cama. Y resulta que en este caso se habla de eso, en este bosque, y también se habla de ovnis y del fenómeno del tiempo perdido, ese missing time, bueno, pues esa parte de tu vida que no recuerdas que ha pasado y bueno, pues que se habla como un tiempo perdido, ¿no? El fenómeno más común incluye la repentina aparición de misteriosas esferas de luz y además de eso, acompañadas esas esferas de luz con voces femeninas que rompen un silencio pesado que parece, bueno, pues envolver todo lo que es el interior del bosque. Por otra parte, tenemos alrededor de ese missing time historias de personas que tienen la sensación de haber estado allí solo unos minutos, pero que, bueno, pues que salen del bosque y en realidad han pasado muchas horas. De hecho, hay una historia bastante famosa en esa parte del mundo, en donde aparece una niña a principios de siglo, una niña de 5 años, que vagaba por el bosque a principios de siglo y se perdió. La historia dice que la niña estuvo 5 días en el bosque perdida, según ella, pero resulta que, según los lugareños, estuvo perdida 5 años y además apareció con la misma ropa que llevaba prácticamente, pues, sin ningún tipo de rasguño. Y bueno, pues la niña no conservaba la memoria de dónde había estado en esos 5 años. Pero es que no solo eso, podríamos hablar que son todo habladurías, pero la policía de Cluj habla de equipos de rescate que durante la década de los 50, los 60, los 70, los 80 y los 90 han tenido que ir a buscar a personas que se han pues adentrado en el bosque y que han salido de allí pensando que habían estado solo unos minutos cuando en realidad habían pasado días. De hecho, eso es algo muy inquietante, ¿no? Pero más inquietante aún es el hecho de que le ocurrió a un técnico militar de Rumanía que se llamaba Emil Barnea. La historia de Emil Barnea empieza en agosto de 1968 y este hombre, bueno, pues quiere pasar unos días en el bosque acompañado de su familia y de sus amigos. Este hombre pasa de las historias de este bosque y dice, mira, yo paso, creo que son simples supercherías y yo me voy a ir para allá, ¿no? Y vosotros que siempre estáis con vuestros folclores y vuestras historias, ¿no? ¿Y qué ocurrió? Pues algo que seguramente le cambiaría su vida para siempre. Este hombre quiso desafiar a la suerte y fue testigo de algo que no olvidó jamás. Ver, este hombre estaba recogiendo leña para hacer fuego cuando de repente escuchó los gritos de su familia y sus amigos. Ya era la noche y estaba anocheciendo y al llegar junto a ellos fue testigo de un objeto volador no identificado, deslumbrante, de color amarillento, sobrevolando una zona muy cercana, la zona
del famoso claro de este bosque. Bueno, hacía maniobras, según parece, muy rápidas para después desaparecer en la nada a una velocidad totalmente abismal. A este hombre le dio tiempo a sacar varias fotos del fenómeno y resulta que esas fotos se describieron como las más claras sacadas nunca en este país de Rumanía y una de las mejores muestras del fenómeno ovni del mundo. Bueno, en este escenario, evidentemente, pues a partir de ese caso, en los años 70 hubo ufólogos de todo el mundo que fueron para allá a ver si se encontraban con lo mismo, ¿no? Y resulta que la policía se vio inundada de testimonios de vecinos que aseguraban ver luces por encima de este claro del bosque y por encima de todo lo que es este bosque, ¿no? Bueno, muy interesante porque hablaban también de formas geométricas que volaban como si fuesen poliedros geométricos sobre la zona y también luces de colores y extrañas apariciones de humanoides. Bueno, esto es bastante interesante, ¿no? Entonces, ¿qué resumen podemos hacer de todo esto? Bueno, pues evidentemente tenemos un lugar con un folclore pues bastante determinado, bastante fuerte, lugareños que han tenido siempre miedo a este bosque de Ollavaciu, la creencia de que estamos hablando prácticamente de un lugar que es una puerta dimensional a otras realidades, a otros lugares, prácticamente como una puerta de entrada a fantasmas, ¿no? Pero lo cierto es que siempre se ha hablado de miedos, de algo que despierta el subconsciente del hombre, de extraños susurros, de esas esferas lumínicas, de arañazos inexplicables además de las quemaduras, e incluso risas fantasmales durante la noche. Otros testimonios hablan de que realmente esto es un bosque maldito por aquello que pasó en ese claro del bosque, aquella matanza, y que, bueno, pues prácticamente estaríamos hablando de un lugar en donde la fantasmogénesis se llegaría a dar con más profusión y más probabilidad que en cualquier otro lugar del mundo, ¿no? De hecho, hay investigadores que han entrado en el bosque con el único objetivo de contactar o tratar de fotografiar este tipo de entidades e incluso han intentado registrar estas anomalías con equipos electrónicos. Bueno, todo esto evidentemente pues se pueden hacer a la idea de que ha hecho que esa zona de Rumanía prácticamente se le llame el Triángulo de las Bermudas de Transilvania. Pero lo cierto es que cuando la ciencia ha llegado allí se ha encontrado cosas muy curiosas, ¿no? Se buscaban anomalías magnéticas, fluctuaciones en campos eléctricos o emisiones de infrasonidos. Y de hecho, hubo un biólogo que se llamaba Alejandro Sift que, atraído por las increíbles historias que se contaban, fue a ver de primera mano a ver si podía conseguir alguna muestra, ¿no? Y resulta que lo que le ocurrió a este hombre es muy curioso. Este hombre hizo gran cantidad de fotografías. Hubo algunas anomalías electromagnéticas que pudo registrar en ese claro del bosque y de hecho, según su testimonio, este hombre dice que vio con sus propios ojos extrañas sombras entre los árboles y susurros que aparecían en el interior de su tienda de campaña y en el exterior de su tienda de campaña, pues prácticamente al más puro estilo del proyecto de la bruja de Blair. Bueno, una cosa muy interesante es que este hombre descubrió, al revelar las fotografías, que había zonas del bosque en donde él no había estado, pero que aparecían en las fotografías, en el carrete fotográfico. Y claro, esto le dio a entender que quizá él había estado en zonas de las que luego no se acordaba, y una cosa bastante interesante, ¿no? Bueno, por otra parte, tomó una foto de un objeto volador no identificado que bueno, pues que alimentó el interés de todo el mundo en esta zona y que bueno, pues que a día de hoy sigue sin explicación. Yo quiero dejarles un poco con la intriga porque habría que hacer una investigación en directo y quizá algún día pues podamos hacerlo, ¿no? Y bueno, pues una última pregunta para ustedes, ¿no? ¿Serían ustedes capaces de pasar una noche en este bosque? Seguramente sí, ¿no? Pero seguramente también se verían sorprendidos algunos de ustedes porque en vez de una noche, quizá pasará un año entero de su vida. Bueno, pues ahí dejamos un poco la intriga y nada, pues para mí ha sido un placer hacer este videoprograma y les espero en el siguiente. Muchas gracias y salud y suerte. Adiós.